Saludos cordiales desde Venezuela, Chile, no, ya me equivoqué. No, de nuevo. Saludos cordiales desde Venezuela, Ecuador y España. Estamos reunidos aquí, esta triada de compatriotas de América, de Iberoamérica, para hablar sobre un tema que ha adquirido vital importancia en los últimos tiempos y que en tal sentido no hay claridad en cuanto a si es un enfoque, una metodología, y es lo que se ha venido denominando educación, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, STEAM. Esta sigla, esta combinación de siglas en inglés, se dice que fue impuesta o creada por la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos en 1990 y que posteriormente George Jackman en el 2006 le incorpora la A de arte. Entonces hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. En el caso de ciencia es ese porque estamos hablando de las siglas en inglés. Entonces, con mira a iniciar esta conversación, yo preparé 2 laminitas y quiero mostrarles. Fíjense entonces que el STEAM como enfoque se dice, de acuerdo a una fuente del 2022, que está basado en el aprendizaje en indagación, que aspira a resolver situaciones del mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes. Es decir, que las experiencias tienen que ser de interés para el estudiante, pero que a su vez sean rigurosas un poco para que asuman la característica de la ciencia y de la tecnología, pero que también puede ser crítica de experimentos y distinción de alternativas. Es decir, que el profesor que maneje, digamos, este tipo de educación debe conocer de algunos experimentos que se han realizado y llevarlos para que los estudiantes puedan generar un proceso de crítica. Por ejemplo, con esto de los alimentos transgénicos. Y que implica la planificación de la investigación. Por supuesto, también la investigación de conjeturas. Entonces, fíjense que lo interesante es que mantiene, digamos, lo tradicional, lo riguroso y la búsqueda de la ciencia, la tecnología, la matemática y la ingeniería tradicional, pero le incorpora, pudiéramos decir, de las ciencias duras, pero le incorpora el elemento de arte. Aquí yo quiero que guarden en su memoria dos palabras: conjeturas e indagación. Y desde el punto de vista del arte, no es solamente, fíjense que pueden ser lo que se llama las artes creativas, como las visuales, el cine, el dibujo, las artes escénicas como el teatro, la danza, pero también implica la literatura, la novela, el cuento, pero también implica artes liberales, como la filosofía, el idioma, la historia. De hecho, yo encontré un documento que habla sobre la filosofía de la educación STEAM. Y también considera las bellas artes, es decir, la arquitectura, la pintura y la escultura. Entonces aquí la primera pregunta sería, ¿es posible realmente una educación de esta naturaleza que incorpore la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y las artes? Dicen los autores que se promueve desde educación inicial hasta la universidad. ¿Será realmente posible eso? Otra pregunta sería, ¿qué tiene que ver este enfoque con la transcomplejidad?
Y por supuesto, si este enfoque realmente promueve el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Yo también quería que viéramos o que conversáramos cómo ha sido la evolución de este enfoque en América del Sur y, por supuesto, comparando con el mundo. Una revisión que yo hice dice que en España, y aquí tenemos la representante de España con la doctora Rosana Silva, en Reino Unido y en Estados Unidos, el modelo STEAM ha generado cambios en sus sistemas educativos y productivos. O sea que según ellos, ya hay cambios tanto en el sistema educativo como en el sistema productivo, porque para algunos autores este enfoque nace más bien como un enfoque empresarial, con la idea, los empresarios tenían la idea, dicen los autores, que en ese momento, que en un determinado momento iban a desaparecer, digamos, los empleados con conocimientos duros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y por eso nace el enfoque. Y que por supuesto, en estos países fomenta la interdisciplinariedad y la innovación. Entonces a mí me gustaría que ustedes participen, no uno primero y otro después, sino que se interrumpan y yo los pueda interrumpir también. Bueno, fíjense, precisamente algunos de los datos que pude revisar en torno a los desafíos de lo que es la formación a nivel de España en STEAM, y que ellos hablan de que ahora se incorporan, lo que ya decía, en la parte del arte, se incorporan las competencias blandas, entre las que está la comunicación, la intercolaboración, el desarrollo, abogando por el desarrollo sostenible, entre otras, pero por supuesto basándose en las cuatro disciplinas que menciona, ¿verdad? Las disciplinas relacionadas con la ciencia, con la ingeniería, con, eh, y con la matemática y las otras artes. Sin embargo, aquí en España los últimos informes dicen que a pesar de todo este esfuerzo por generar ese interés y, y, y encaminar hacia la formación en estas áreas, el alumnado en general, quizás, dicen ellos, por la dificultad que ven en el abordaje de las ciencias duras, no es el volumen mayor. De hecho, hablan de que en España solo el 18% de los estudiantes que optan a la universidad son los que se encaminan por el grupo de STEAM, mientras que la media de la Unión Europea es del 26%. ¿Qué dicen ellos? Que hay múltiples razones, entre que no hay de repente una orientación vocacional en la ESO, que lo que llaman la ESO aquí es lo que para nosotros es el medio, primero, segundo y tercer año de educación básica, lo que es el liceo, porque aquí el bachillerato no es obligatorio ni es gratuito. Entonces, obviamente, los que siguen el bachillerato es porque cuentan con el apoyo, por supuesto, familiar, para hacer el bachillerato y allí pues empezar otro proceso, prepararse, por supuesto, en el rendimiento académico y optar a la universidad con la prueba de selectividad. Y la prueba de selectividad también es otro factor que ayuda al ingreso, por supuesto, entre el promedio y los resultados de la prueba de selectividad, te ayudan al ingreso en las distintas universidades en todas las áreas. Y bueno, como señalan los mismos estadísticas que le estoy refiriendo, no es el porcentaje que se quisiera. De hecho, dicen que la industria
y pues toda esta área que requiere de matemáticos, de físicos, de ingenieros y de todos estos profesionales formados en estas áreas no tienen suficientes, o sea, la, la, la demanda es mayor que la oferta es mayor que los profesionales que se están formando, porque algunos abandonan, empiezan, otros abandonan y hay una necesidad, por supuesto, creciente. Hablan también del hecho de que necesitan unos mejores salarios y se escapa ese talento a otros países donde les ofrecen mejoras salariales, les ofrecen oportunidades de trabajar desde casa, en especial en algunas áreas relacionadas con las tecnologías de comunicación y con la ingeniería. Entonces son una serie de aspectos que me imagino que en cada contexto pudieran variar. Y además también está pues el currículo. ¿Cuáles son las tendencias del currículo de nuestros países en cuanto a la formación de estos profesionales? Bueno, A mí me parece que, perdón. fíjate que una investigación que yo encontré dice que en Argentina aspiran que para el año 2035, o sea, en 10 años, todas las carreras tengan STEAM, ¿verdad? Dentro de su currículum. Y fíjate que tú estás hablando de España en estos momentos, que hay toda esa dificultad, o sea, que esto pudiera ser algo teórico. Pero fíjate lo que dice en Ecuador, Dávila. Dice que en Ecuador, porque una de las cosas que se ha podido ver con este desarrollo, digamos, de este enfoque, es que la mayoría, los países que se dan, al menos en América del Sur, son iniciativas privadas. Entonces dice que en Ecuador las iniciativas que se han dado con respecto a este programa son iniciativas privadas relacionadas con unas instituciones que se llaman Warming Steam, ahí no le colocan la A, y Neval, ¿verdad? Y dice que el enfoque está orientado particularmente a las comunidades, pero habla de enfoque privado y público a pesar de que las iniciativas son privadas. Y dice que hay un ejemplo de por eso es que habla de la iniciativa privada y pública, porque hay un caso de estudio que se hizo en una comunidad básica rural, o sea que están colocando STEAM en una comunidad básica rural en el año 2024. Entonces, ¿cuál es tu experiencia digamos, en el ámbito que tú te desempeñas, que es el ámbito universitario, que has oído? Sí, con relación al ámbito universitario, la problemática principal que tenemos es que no existen de políticas públicas definidas con relación al sistema de educación superior. Estas varían de acuerdo al nivel político y a la decisión de que cada ministro lo tiene, es decir, no hay continuidad. Precisamente en una tesis yo había propuesto de que, a pesar de que aparentemente es anacrónico, se vuelva al sistema del triángulo de Sábato, en el cual se requería una coordinación entre la industria, entre la academia y el Estado, porque de ella se vería la necesidad de cuántos profesionales se requieren y con qué tipo de experticias para poder ir incursionando y garantizar sobre todo la empleabilidad. Se decía y se ve muchos casos en los que, por ejemplo, uno toma un taxi y en este taxi el chofer es un médico o es un abogado y se encuentra uno con gente que está preparada, que está científicamente alcanzado sus niveles adecuados para poder ejercer su profesión. Sin embargo, los niveles de empleabilidad, al no existir esta coordinación, hacen que se tercerice o que se vaya para un subempleo de sus necesidades. Con relación al sistema de STEAM, el sistema de WARMI es una experiencia que se está realizando con las mujeres. WARMI en idioma quichua significa mujer. Es un proyecto interesante, es una incursión bastante buena y se ve especialmente con las comunidades campesinas. Pero hay que reconocer que dentro de estas comunidades campesinas, su desarrollo no es precisamente porque exista un proceso de mala alimentación o tantas circunstancias que les están imponiendo como un condicionante para que no tengan
facilidad de aprendizaje. No es así. Tradicionalmente se ha demostrado que las ciencias ancestrales han avanzado con los conocimientos ancestrales, han tenido gran validez y prueba de ello tenemos, por ejemplo, el nivel dentro de la ingeniería, las construcciones que tenemos desde la época incásica, donde todavía no existían las, facilidades y las tecnologías actuales. Sin embargo, ¿cuánto han durado esas construcciones y están hasta nuestros días? ¿Cómo es que sin tener, por ejemplo, la ciencia tan desarrollada o teorizada como se tiene ahora, se han realizado avances muy interesantes, especialmente en el aspecto de la astronomía? Y entonces, estas cosas nos dejan ver que no es una cuestión de solamente del aspecto social o de subdesarrollo, sino que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Esta vuelta para regresar a mirar por el sistema de Warming nos permite ver que con las mujeres se está emprendiendo un sistema maravilloso, porque además el rol que cumplen en el hogar es importantísimo, sin duda alguna. Seguimos siendo nosotros, aunque se diga lo contrario, seguimos teniendo un matriarcado. Pero hay un sistema interesante que me parecería importante y no sé qué le parece a la doctora Rosana y a usted, doctora Sálida, opinar al respecto, porque ya se está contando dentro de las habilidades blandas con inteligencia artificial. Al principio me chocaba un poco porque decía, pero ¿cómo si eso es tecnología? Pero tiene su lógica porque dicen que la inteligencia artificial, al fin y al cabo, viene de su término en inglés de software y soft es blando. Entonces lo están comenzando a considerar dentro de las habilidades blandas. Esto es importantísimo porque en varios conversatorios que hemos sostenido, vemos que una de las aspiraciones fundamentales de América del Sur, y especialmente de los países, entre comillas, tercermundistas, es lograr generar una independencia y una autonomía tecnológica. Y esta comenzará por ahí, empezar a manejar desde pequeños la inteligencia artificial, tener los recursos suficientes en las escuelas del campo para poder generar una generación redundante, perdón, una generación nueva que venga cargada con conocimientos y sea capaz de desarrollar su propia inteligencia artificial, sus propias programaciones y un poco dejar de tener esa dependencia que nos permita a nosotros contribuir para el desarrollo como se ve en agronomía. Me parece también importante esta contribución que tiene estas SMART, porque al unirse las ciencias exactas con el arte, nos está dejando entrever que ya no es una cuestión solamente de abrirse a la ciencia exacta. Es más, dentro de la parte mental, algún momento se hablaba, y yo encontré alguna vez bastante similitud, aunque es probable que esté equivocado, con la similitud que tiene con la transcomplejidad del momento que se empieza a hablar de una ciencia postmoderna, porque no solamente se valida en la parte científica, sino con las experiencias de la población y se amplía el abanico para generar saberes desde esta óptica. ¿Qué opinión le merece, doctora Crisale? Bueno, fíjate que aquí podríamos pasar toda una tarde Pues conversando sí, porque este tema da para muchas áreas, porque fíjate, ya nos lanzó para la inteligencia artificial y por supuesto para la transcomplejidad. Pero fíjate que yo quería complementar algo que él decía, y es que en Perú y Bolivia también el enfoque que se le da al STEAM es de la participación de las mujeres. Y en Paraguay, en Uruguay, también está enfocado en las mujeres, pero específicamente en las mujeres científicas. Mientras que en Perú, Bolivia y Ecuador es en la mujer, vamos a decir, ciudadana en general, porque en Ecuador el enfoque de STEAM que se le da es el enfoque de comunidades y de la mujer. Entonces, es bien interesante esto porque fíjense que de 10 países, en realidad son 9, porque como les digo, de Venezuela lo que yo encontré era que pues, hay escritos dentro de revistas venezolanas, pero están referidos a Colombia. Y la mayoría de los casos que se consiguen son de Colombia. Entonces quiere decir que de alguna manera, al menos desde mi visión, desde la búsqueda que yo hice, el STEAM está, vamos a decir, bastante consolidado en Colombia. Y yo les dije a ustedes al comienzo, guarden esta palabra, porque en Venezuela, Aquiles Medina Marín señala que el STEAM se debería aplicar desde la metodología de la indagación. Y de alguna manera, la investigación tradicional y la investigación
desde cualquier enfoque implica indagación. Pero entonces un poco lo que plantea, digamos, este enfoque es que no sea la forma de educación tradicional de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y la matemática, sino que sea de una metodología de búsqueda, de indagación. Incluso muchos plantean como metodología para este enfoque la metodología de aprendizaje basado en proyectos En proyectos, ¿cierto? y la metodología digamos que la teoría se ve en la casa y en el aula o en la parte síncrona, si es virtual, serían las experiencias prácticas, ¿verdad? Entonces, la ingeniería invertida. Entonces, de alguna manera, pareciera que el enfoque en realidad sí está en Nuevo Noé, pero que la idea es más que todo que vaya a la práctica. Entonces a mí me gustaría que junto con la respuesta que le debemos dar a Dávila de qué opinamos con eso, porque por supuesto esa sería la idea, de que los estudiantes produzcan su propia tecnología y su propia inteligencia artificial, pero que relacionemos esto con la transcomplejidad, porque fíjense que la mayoría de los autores clasifican este enfoque como interdisciplinario. Pero no obstante, hay una autora que en el 2019 dice que ya se le está agregando la H. Entonces, que sería S, ciencia, T, tecnología, E, ingeniería, A, arte, M, matemática y H, humanidades. Quiere decir que ya está ampliando, digamos, la brecha de la ciencia dura, ya no solamente con el arte que llamaríamos nosotros desde la transcomplejidad de las ciencias espirituales, sino que también iría a las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que ustedes participaran un poquito sobre eso. Y al contrario de lo que dice Dávila, esta autora dice que Cáceres en 2019, que incluso hay más bien abundancia de políticas STEAM. Entonces, claro, habría que chequear eso. Pues. Entonces, por eso digo que pasaríamos toda una tarde hablando sobre el tema. No. Yo creo que inclusive el día de mañana, en el diálogo que probablemente tengan con la doctora Latour, se van a topar con un contraste un poco interesante. Y este contraste es que la Universidad Experimental de Guayana, en la que ella rige, casi la mayor parte de su cuerpo directivo son mujeres. Y entonces yo me atrevería a decir, ya topando esta cuestión de que no es solamente de la parte en humanidades a lo espiritual, yo diría que también entra lo afectivo, porque viéndolo desde adentro como ex alumno y graduado de allá, eh, hay un inmenso campo de ternura en el esfuerzo educativo que ponen. No es una experiencia escolarizada en la cual se tenga una rigidez, el típico Magisterium Dixit, en que el maestro dijo y tiene razón. Hay un diálogo, una especie de apertura a la comprensión, que esto no solamente que humaniza, sino que se vuelve un nexo afectivo. Pero la capacidad gerencial es espectacular. La universidad, como el día de mañana ustedes tendrán la posibilidad de conversar con la doctora Latú, es una universidad que tiene más de 90,000 estudiantes, solo en pregrado, sin contar posgrados. Y son de diferentes países, particularmente de Brasil y también de Ecuador. Entonces, la manera en la que se está desenvolviendo y la receptividad para abrirse a este tipo de conocimientos es notable. Prueba de ello es que también tiene convenio con nuestra red. Entonces, sí, y lo están aplicando de manera muy interesante, le están dando bastante énfasis. Es decir, hay apertura a que la ciencia no necesariamente y exclusivamente tiene que ser la ciencia dura. Las ciencias sociales tienen un papel protagónico, existe mucha investigación de campo, especialmente porque en ese ámbito, en el departamento Bolívar, si no me equivoco, hay una gran cantidad también de culturas, de, de personas que están al momento integrando el Estado de Bolívar y que aportan desde su propia cosmovisión e incluso desde su cosmogonía. Entonces considero que se está aplicando. ¿Qué dice Rosana?
Bueno, fíjese, hemos tocado como dice usted hace poco, varias aristas interesantes, ¿verdad? Una de ellas que nombró el doctor Dávila es la definición de las políticas públicas en materia educativa. Entonces, en nuestros diferentes contextos, pues es fundamental. Hay muchos escritos, como bien lo podemos ver, pero en algunos países esos escritos van más allá, van a la investigación, van a la práctica, van a proyectos específicos, se incorporan quizás en el currículo, pero en otros no. Entonces, obviamente es importante la definición de esas políticas. Todo lo que yo he leído de Sting y lo que, bueno, de una u otra manera por la experiencia y la vivencia aquí, eh, obviamente incorpora y le da importancia al papel de la mujer en todas las áreas, en todas las disciplinas. Entonces, es algo que se afianza, que se promueve la incorporación de la mujer en todas las disciplinas y, por supuesto, en el área de la ciencia y de la tecnología. Hablan mucho de la importancia de esa orientación vocacional para que realmente desde temprano, desde la educación básica, los participantes, los estudiantes, pues vayan perdiendo quizás los temores hacia lo que siempre tenemos, la matemática, la ingeniería, la física, la química, y se incorporen en diferentes proyectos. Otra cosa que importante que señalaba el doctor Dávila, lo de la incorporación de las IA y también de que aunque es por decir así, específico de la tecnología, pero también quién la crea y quién la usa, el ser humano. ¿Ah? De hecho, en estos días yo le transferí a la doctora Gualesca un artículo muy interesante, un video que basado en unos estudios sobre la IA que dice que cómo responde la IA a nuestra forma de hablar con ella, a nuestros sentimientos, porque le damos las gracias, tratamos a la herramienta de alguna manera especial y el estudio revelaba que si soy amable responde de una manera, si soy directivo responde de otra, y si mantengo una actitud básica, concreta, la respuesta es diferente. Entonces, son temas muy interesantes. Decimos, bueno, debería ser la misma respuesta si hago la misma pregunta, pero si yo le incluyo el por favor en la pregunta y después le doy las gracias, al parecer las respuestas son distintas. Entonces, el factor humano no lo podemos eliminar porque forma parte de la interacción y la comunicación. Y voy al punto de la transcomplejidad. Entonces, obviamente estamos trabajando una cosmovisión de complementariedad. Y si estamos trabajando una visión de complementariedad, una visión del mundo distinta, pues no se nos puede escapar en este enfoque, en esta formación, la necesidad de esa integración, de esa interconexión entre las ciencias duras y los aspectos eh, sociales, humanísticos, que obviamente son importantes para el desarrollo de cualquier proyecto. Gracias, Rosana. Bueno, fíjense que yo justamente coloqué este tema porque para mí uno de los aportes que le puede dar la transcomplejidad al enfoque es eso, que no es interdisciplinario, que tiene que ir hacia la transdisciplinariedad y por supuesto hacia la transcomplejidad, porque precisamente el arte, y como lo veíamos en la lámina, no solamente es una disciplina, sino que implica las manifestaciones de las creencias, las emociones y de los intereses del ser humano, y más ahora con esa tendencia, ¿verdad?, que vimos de ir incorporando las humanidades. Entonces yo pienso que el STEAM, ahora llamaríamos STEAM H, para no enredar yo voy a decir ST MH, ¿verdad? Porque si le incorporamos la H,
evidentemente es un enfoque netamente transdisciplinario. Con respecto a la inteligencia artificial, ese es un tema que daría para conversar mucho. Yo no lo quiero integrar aquí porque hay una triada que tiene específicamente esa temática y porque lo que decía Rosana es bien interesante, porque yo casualmente, yo hubo un tiempito que la inteligencia artificial le decía gracias y le decía, estás equivocada, no sé qué, pero últimamente decidí portarme como lo que es una máquina, ¿verdad? Y portarme como dice Rosana, ni le pido favor ni le doy gracias, ¿verdad? Habría que ver si realmente hay un cambio, porque precisamente cuando se da la discusión del tema, quien tiene la culpa o quien tiene, digamos, toda la injerencia de lo que pueda suceder, porque hay unas, vamos a decir, perspectivas catastróficas, quien tendría la culpa sería el mismo hombre. Porque si estamos claros que es una máquina y que son un grupo de software, ¿por qué le tengo que estar dando gracias y pedir favor? Entonces, eso sería un tema de mucha discusión. Yo quiero que, dado que se nos acabó el tiempo, que el doctor Dávila, la doctora Rosana nos dé un mensaje final en relación a cómo ve la perspectiva del enfoque, ¿verdad? Que hemos llamado ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y humanidades. Desde, por supuesto, desde su perspectiva, desde su visión de país, porque estamos en 3 países diferentes, y por supuesto, desde la transcomplejidad. Bueno, a mí me parece que hay una perspectiva, un escenario plausible que puede concretarse, debido a que poco a poco se va incorporando este eje transversal del humanismo. De hecho, yéndonos a la matemática como tal, ciertamente el enseñar al estudiante a razonar y también un poco salirse un poco de la caja del pensamiento, como se dice así, porque si nos ponemos un poco a razonar más, la matemática es la base de la física. Y cuando la física quiere experimentar yéndose más hacia dentro de la materia, hasta encontrar a las partículas que inclusive llegaron a llamarle la partícula de Dios, es el resultado de una magia, de una matemática difusa. Y esta es entonces otro tipo de empleo en el cual netamente viene a ser la percepción del que está produciendo el conocimiento. Y esto obedece obviamente a su predisposición, a sus sentimientos, a su carácter y también a todos los factores que internamente influyen para ello. Y en cuanto a la inteligencia artificial, en pedirle por favor, y esto no solamente que tenemos que nosotros tomar posesión de que ella es un instrumento, porque además se señalaba precisamente hace poco que cuando le pedimos a la inteligencia artificial, por favor, o le damos las gracias, esto implica mayor consumo de agua y mayor consumo de energía de parte de la inteligencia artificial, lo cual repercute en el medio ambiente y obviamente en las condiciones de vida del ser humano. Gracias, doctor Dávila. Oímos a la doctora Rosana. Está apagado su micrófono, No se doctor. te oye. Bueno, en el contexto español, obviamente, hay fortaleza en el trabajo de esta tendencia. Yo pienso y la incorporación, por supuesto, siempre abogando por la igualdad, por la incorporación de la mujer en todos los escenarios, la igualdad de oportunidades y por el apoyo a, al estudio, la investigación en estas diversas disciplinas. Entonces, hay un terreno propicio. Quizás lo que pudiera yo tímidamente percibir es que falta un poco más de esa conexión, de esa complementariedad, que aunque se dice en los escritos, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos en la vivencia, pues vemos que se da más hacia los aspectos más rígidos y poco hacia
hacia esa interconexión entre las ciencias blandas y las ciencias duras. Pero bueno, los elementos obviamente, los recursos están allí, hay apoyo en ciencia y tecnología, hay algunos criterios que se toman en cuenta en la formación y que se apoyan y que sin embargo están por debajo de las estadísticas de la Unión Europea, a pesar de que se fomenta y se apoya. Entonces, pienso que ese trabajo de la complementariedad, que sería un aporte para introducir el pensamiento transcomplejo, es lo que quizás está un poco más, tiene un poco más de resistencia, por decirlo así. Sí, tú tienes razón y ahí están los desafíos, ¿verdad? Los retos de este enfoque, porque también muchos de los estudios que yo revisé, a pesar de que dice que están en escenarios STEAM, son referidos a la matemática, al cual hacía referencia el doctor, ¿no? Entonces quiere decir que realmente ellos hablan de escenario STEAM porque a lo mejor está como un planteamiento teórico o una fundamentación, pero los estudios particulares se refieren a matemáticas. También vi unos estudios de robótica en algunas instituciones, pero efectivamente uno de los desafíos es esa complementariedad real, que pareciera que tiene también mucho que ver con la formación de los docentes. También en esa revisión que yo hice de América del Sur, en algunos países plantean como una necesidad esta formación de los docentes, porque el hecho de que, por ejemplo, tú eres del área científica y también Dávila, y si se quiere yo también, porque a pesar de que soy profesora de biología y química, no significa eso que manejemos el contexto en sí de lo que es el enfoque y por supuesto para involucrar el pensamiento transcomplejo, primero tiene que consolidarse bien esa postura del enfoque. Bueno, yo creo que fue una interesante conversación. Ojalá que sea de interés de nuestros oyentes y estamos dispuestos para las preguntas. Entonces, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Abrazos. Una linda tarde. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que hicimos, ¿verdad? No importa que siga grabando porque después yo voy a revisar. Yo creo que nos salimos del tema en determinado momento. Entonces, si bien estuvo bien como conversación, también es verdad que tenemos que ajustarnos al tema. Entonces, el tema realmente es el enfoque STEAM, que yo pienso que Rosana lo manejó bien porque justamente esas son las categorías que hay que ver. Por ejemplo, tú dijiste y de alguna manera se vio cuando en Bolivia, Perú y en Ecuador le dan participación a las mujeres para eso, porque este enfoque pretende aumentar vamos a decir, el accionar hacia la ciencia y la tecnología de la mujer. Por eso se plantea en las comunidades para que las niñas vayan oyendo eso, ¿verdad? La vocación, la formación docente, esa intercolaboración, si realmente se da o no se da. Entonces yo creo que tenemos que afinar más esto. Yo voy a bajar la grabación, voy a ver cómo se ve escrito. Yo misma tengo que afinar porque yo no pronuncio bien. Tengo que decidir cómo lo voy a decir, si con las letras o cómo. Pero tenemos que incluir la inteligencia artificial. Es interesante y a la gente le gusta. Todo tema que incluye inteligencia artificial a la gente le gusta. Tenemos que decidir si lo incluimos o no, ¿verdad? Porque nosotros lo que tenemos para hablar son 45 minutos. Yo no sé cuánto nos hemos tomado aquí. Puede ser que sí lo hayamos cumplido. Entonces, ¿qué les propongo? Yo voy a bajar la grabación, el texto, la voy a leer, voy a quitar lo que yo crea que no va. Primero se las paso como está y luego lo que yo cambio y lo que podemos agregar para que sea. Porque la idea también es que a mí me pareció interesante. Pero bueno, a mí me pareció interesante y
Y pues, como usted decía, lo que quería, Que fuera en natural. un ambiente sin Coloquial. rigidez alguna. Bueno, por eso te digo, hay que ver cómo suena, ¿verdad? Hay que verlo escrito, yo quiero ver escrito, también hay que ver cómo suena, pero esa es la idea. Entonces, también lo que quería ratificar es que si ustedes creen que mantengamos esta idea de la informalidad, de que sea así, porque surge que de repente uno se acuerda como se acordó Dávila y es buena relación, porque la triada de Guayana no es el día siguiente, es el mismo día. Terminando nosotros, empiezan ellos. Y luego viene la de la UNIT. Entonces, eso fue bueno, ese componente que él sacó ahí. Pero yo les quería preguntar eso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Seguimos en esa idea de informalidad o hacemos una ponencia de cada uno? A mí me Sí, ¿verdad? parece mucho más interesante, más fácil, que menos rígido, no sé, me parece. El problema es que yo mañana no voy a poder. No, pero no mañana. Por eso, Cálmate. no, que escuché que dijeron que mañana. Yo dije, No, mañana no, no no, puedo, tengo ya un no, 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 compromiso. yo tampoco. No, no. La idea es que la próxima vez que lo grabemos ya sea la definitiva. Porque Perfecto. ya quedamos con Huelesca que se va a pasar todo por YouTube, ¿verdad? Entonces nosotros ese día, por lo menos tú a lo mejor no puedes, pero David y yo a lo mejor sí podemos estar pendientes por si hay alguna pregunta, como ahí nada más por escrito, ¿verdad? O nosotros mismos hacer un aporte de algo que de lo que oímos que nos parece que podemos agregar, pero se va a pasar por YouTube. Entonces la próxima vez ya la grabación definitiva, pero no, no es Perfecto. mañana. Tiene que Ah, ser antes perfecto. tiene que ser antes del 10. Yo lo Ah, que, bueno, tenemos lo que quería, el próximo fin de semana. lo que quería era que hiciéramos una práctica porque todas las triadas empezaron a hablar desde ese día y nosotros no habíamos podido hablar porque en verdad yo estaba muy ocupada. Y además con la grabación nos permite ver qué podemos mejorar, pues. Yo le sugiero que diga Steam, tal cual, Sí, que no suena importa bien si nos Steam tal cual. equivocamos. No, Steve, no, no veo que digamos las letras, no, no hablamos inglés, pues lo decimos lo más ajustado a lo que creemos y a mí me parece que digamos Steam está bien. Ujú, sí, de bueno, acuerdo. perfecto. Igual, este sistema lo siento más fluido, inclusive no existe la tensión propia de que quién me estaría olvidando que está por acá, sino que Exacto. fluye, nace y las cosas se van enfocando de manera No, y natural. fíjate que tú hiciste referencia a Guayana, hiciste referencia a las políticas de la educación superior, hiciste referencia a la matemática, a la formación en ingeniería. Es decir, que evidentemente sí es mejor porque surge, como decir, las anécdotas. Por ejemplo, yo iba a iniciar, y se me olvidó para que tú veas, diciéndole que yo empecé con este tema a raíz de que yo vengo hablando de más o menos del 2016, no, del 2018, de educación sociotecnocientífica. ¿Verdad? Es decir, que a lo tecnocientífico yo le incorporé lo social antes, entonces yo venía hablando de educación sociotecnocientífico. Después le agregué trans para agregar en la complejidad y ahora le agregué inteligente. Entonces, en esa búsqueda, yo hice una conferencia en la UBA en el 2018, antes de eso había hecho otra, y en Ready he hecho como dos. Conocí el enfoque STEAM. Antes conocí otro enfoque que también lo iba a nombrar, pero después dije, no hace falta, que es el CTC, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y por supuesto las ciencias duras, las ciencias complejas que tienen que ver de alguna manera con todo esto, ¿verdad? Entonces, a mí también me parece bien, solo que lo vamos a pulir Sí, sí, y claro. por supuesto la segunda vez debe quedar mejor, aunque dicen A que lo mejor no salen las mismas anécdotas, a lo mejor salen otras. Sí. efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo porque yo le decía a una profesora que me preguntaba que su triada no lograba ponerse de acuerdo y yo le decía, mira, esto no es obligatorio, esto yo lo cogí al azar.
así como escogí a Dávila porque era parte de, digamos, de los 3 convenios fundamentales, porque ahora que me estoy acordando, Carlos Vite está en un convenio. Yo debería haberlo metido a él en esta triada, pero como todavía este programa no ha salido, a lo mejor hago algún cambio, ¿verdad? Entonces, yo en el momento me pensé fue en las 3 universidades, porque Dávila representa 2 convenios, pero no me acordé del convenio con Carlos Vitre. Entonces la idea es que yo escogí al azar. Bueno, pues yo dije Nancy con Latuf y Noelia. Zach con Gualeca y Nilda. Y así hice con todas las triadas. Entonces, claro, si no se logra entender, bueno, pues nosotros creo que nos entendimos a la perfección. Ya nos entendimos nosotros a la perfección, así que nos deja así como estamos. Sí, ahí estamos bien. Bueno, muy bien. Gracias, Dávila. Gracias, Rosana. Un abrazo. Sí, mi profe. Abrazos. Abrazos, un placer en conocer a la doctora Rosana. Muchas gracias, doctora Cristina. Igual, mi estimado doctor. Rosana está en España. Qué chévere. Dávila, venezolana. Sí, Madrid con 37 grados de temperatura. Qué bien. Abrigadito. Eso Pues está nada, como en Puerto Ordaz. Así calientito. Bueno, una linda tarde. Gracias. igual.